Mi nombre es Samuel. Tengo 82 años. Pasé 40 años de mi vida sin saber algo que lo cambió todo cuando finalmente me enteré. Déjame decirte lo que pasó. Crecí creyendo una mentira muy reconfortante sobre la naturaleza de Dios. Me enseñaron que el perdón de Dios no tenía absolutamente ningún límite en absoluto. Pensaba que un hombre podía hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa y alejar a Dios durante 100 años seguidos, y Dios siempre estaría allí de pie con una puerta abierta. Pero descubrí la aterradora verdad. Hay límites estrictos, hay fronteras estrictas en el reino espiritual que si las cruzas, conducen a consecuencias eternas. He visto a personas que amo cruzar estas líneas. Vi sus corazones convertirse en piedra sólida. Los vi perder la capacidad de preocuparse por sus propias almas. Hoy necesito compartir esta advertencia contigo. Es la advertencia más aterradora de toda la Biblia. Vamos a ver 6 pecados específicos que Dios ha declarado que nunca perdonará. Sé que eso te asusta. A mí también me asustó cuando me di cuenta. Pero necesitas escuchar este mensaje ahora mismo. Muchas personas están cometiendo estos mismos pecados hoy en día, sin siquiera darse cuenta de que están pisando el borde de un acantilado. ¿Podrías estar en peligro de cometer un pecado imperdonable? Escucha atentamente mi voz. No te hablo hoy para asustarte, te hablo para salvarte. Una vez que entiendas exactamente cuáles son estos 6 pecados, verás por qué son tan increíblemente peligrosos. Déjame explicarte el primer pecado. Es el único pecado que el mismo Jesucristo llamó imperdonable. Estoy hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando era joven, leí el libro de Mateo, capítulo 12. Leí las palabras de Jesús, donde dijo que todo pecado y blasfemia será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entré en pánico cuando leí eso. Me pregunté si ya había cometido este pecado. Me preguntaba si estaba completamente condenado porque dije algo tonto en un momento de extrema ira. Pero esto es lo que no entendía entonces. Aprendí que blasfemar contra el Espíritu Santo es mucho más profundo que solo decir una mala palabra. Verás, el Espíritu Santo es el único que puede convencernos de nuestro pecado. Él es el único que nos atrae hacia la salvación. Si rechazas completa, consciente y permanentemente su obra en tu vida, te estás aislando del único que puede salvarte. Vi que esto sucedió con mis propios ojos. Tuve un compañero de trabajo cuando tenía 30 años. Vino a una reunión de avivamiento conmigo una noche. Vio a personas siendo sanadas. Sintió la pesada presencia de Dios en esa habitación. Miré su rostro y supe que sentía la convicción. Pero en lugar de aceptarla, se enojó violentamente. ¿Sabes qué me sorprendió más? Señaló con el dedo al predicador y llamó a todo el asunto obra de demonios. Sabía que era el poder de Dios, pero lo rechazó deliberada y maliciosamente. Eso es exactamente lo que los fariseos le hicieron a Jesús. Observé a mi compañero de trabajo durante los siguientes 10 años. Su corazón se enfrió por completo. Perdió toda capacidad de sentir culpa. Ya no le importaba Dios. Por eso es imperdonable. Es un rechazo deliberado y endurecido. Honestamente, si estás sentado ahí ahora mismo preocupándote por haber cometido este pecado, no lo has hecho. El simple hecho de que te importe significa que el Espíritu Santo todavía está trabajando dentro de tu pecho. No ignores su voz. Ahora debo hablarte sobre el segundo camino imperdonable. Este es cuando destruyes el templo de Dios, pecando contra tu propio cuerpo. Solía tratar a mi cuerpo físico como si me perteneciera exclusivamente a mí. Me decía a mí mismo que era mi vida y que podía tomar mis propias decisiones. Pensaba que mis acciones privadas solo me afectaban a mí. Pero luego leí el libro de Primera de Corintios. El apóstol Pablo da una advertencia aterradora. Dice que ustedes son el templo de Dios, y si alguien destruye el templo de Dios, Dios literalmente lo destruirá a él. Leí esas palabras y sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral. Mi cuerpo no es solo carne y hueso, es tierra santa. Luché con el pecado sexual en mis años de juventud. Pensaba que era completamente normal. Pensaba que todos lo hacían a puerta cerrada. No lo sabía en ese momento, pero el pecado sexual es completamente diferente a cualquier otro pecado, porque es una ofensa directamente contra tu propio cuerpo. Cada vez que me salía del diseño de Dios, sentía que los cimientos de mi templo se agrietan.
Millones de personas están esclavizadas a estos pecados hoy. Cometen adulterio, miran inmundicia en sus pantallas, creen que no es gran cosa, pero Dios dice que si profanas su templo, vendrá la destrucción. También he visto a personas destruir sus templos con la adicción a las sustancias. Tuve un vecino que bebió hasta morir. Comenzó con solo un poco de licor para relajar sus nervios, pero pronto el alcohol lo dominó por completo. Poco a poco envenenó el templo de Dios. Lo visité en la sala del hospital antes de que su hígado fallara por completo. Miré su piel amarilla y sus ojos vacíos y cansados. Había destruido lentamente lo que Dios creó para ser santo. Y debo hablar sobre la máxima violación del templo. Sé que es un tema controvertido, pero soy un anciano y no me quedaré callado. Veo a esta generación acabar con vidas humanas en el vientre. Dicen que es su cuerpo y su elección, pero Dios nos entreteje en el vientre de nuestra madre. Acabar con esa vida es destruir un templo antes de que esté completamente construido. Es un acto directo de rebelión contra el Creador del universo. Dios dice que tu cuerpo le pertenece. Si estás dañando tu cuerpo en este momento, si eres profundamente adicto a algo, o si vives en un pecado sexual sin arrepentimiento, debes detenerte de inmediato. Debes liberarte antes de que el juicio final de Dios caiga sobre ti. Déjame explicarte el tercer pecado. Es el pecado de apostasía. Esto sucede cuando alguien conoce plenamente la verdad de Jesucristo, experimenta su poder real, y luego deliberadamente da la espalda y se aleja para siempre. Leí el libro de Hebreos, capítulo 6. Da una de las advertencias más escalofriantes del texto. Dice que es absolutamente imposible llevar a alguien de nuevo al arrepentimiento si ha sido iluminado, ha probado el don celestial, ha sido partícipe del Espíritu Santo y luego ha recaído. Yo solía pensar que eso era completamente injusto. Me preguntaba, ¿cómo podría ser imposible para Dios salvar a alguien? Me di cuenta de que es imposible, porque la persona ha endurecido permanentemente su propio corazón. Crucifican a Jesús de nuevo en sus propias mentes. Se ponen completamente más allá del arrepentimiento. Conocí a un hombre que hizo exactamente esto. Era un diácono en mi iglesia cuando yo tenía 50 años. Conocía la Biblia mucho mejor que yo. Les enseñaba a los niños. Llevó a muchas personas al Señor. Pero poco a poco, a lo largo de unos años, lo vi empezar a amar al mundo más de lo que amaba a Cristo. No sucedió de la noche a la mañana. Empezó de a poco. Dejó de leer su Biblia en la mesa de la cocina. Dejó de orar con su esposa. Comenzó a comprometer su moral en su negocio para ganar más dinero. Luego, un domingo, simplemente dejó de ir al edificio de la iglesia. Conduje hasta su casa para ver cómo estaba. Me miró directamente a los ojos y me dijo, «Samuel, ya no lo creo. No necesito a Jesús». Sus ojos estaban completamente muertos. No quedaba absolutamente nada de luz en su interior. Había conocido la verdad absoluta y la tiró a la basura por el mundo. Esto es exactamente lo que hizo Judas Iscariote. Judas caminó justo al lado de Jesús. Vio a los muertos volver a la vida. Escuchó la verdad directamente de la boca del Hijo de Dios. Pero amó más las 30 monedas de plata. Vendió a su Salvador y cuando se dio cuenta del horror de lo que había hecho, no se arrepintió. Terminó con su propia vida en total desesperación. La apostasía es un desvanecimiento lento y silencioso que termina en una caída repentina y permanente. ¿Te estás alejando lentamente en este momento? Mira de cerca tu propia vida diaria. ¿Estás pasando mucho menos tiempo con Dios? ¿Se está enfriando tu corazón hacia las cosas del Espíritu? Despierta hoy antes de cruzar esa línea invisible donde nunca podrás ser restaurado. Necesito hablarte del cuarto pecado. Este tiene que ver con una elección que llegará a este mundo muy pronto. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una sola decisión que garantizará que vayas al infierno, con absolutamente cero posibilidades de regresar jamás? Estoy hablando de recibir la marca de la bestia. Leí el libro de Apocalipsis, capítulo 14. La advertencia es muy clara y completamente aterradora. Dice que si alguien adora a la bestia y recibe su marca en la frente o en la mano, beberá del vino de la ira de Dios. Será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles.
No habrá absolutamente ningún descanso, de día ni de noche, por los siglos de los siglos. He visto a este mundo cambiar drásticamente a lo largo de mis 82 años. He visto a la tecnología avanzar hasta el punto en que el gobierno puede rastrear todo lo que compramos y todo lo que vendemos. La Biblia dice que se acerca un día específico en el que un gobernante mundial exigirá lealtad global y total. No podrás comprar pan para tu familia, ni pagar el alquiler, a menos que tengas su marca. La gente me pregunta todo el tiempo si podrían recibir la marca por accidente. Déjame ser muy claro contigo. No puedes tomarla por accidente. No puedes ser engañado para recibirla en el consultorio de un médico. Será una decisión deliberada y consciente para adorar al anticristo y rechazar a Dios de forma permanente. Pero, ¿por qué es imperdonable? Porque Dios no perdonaría a alguien si simplemente cambia de opinión más tarde. Verás, las personas que reciban la marca nunca querrán cambiar de opinión. Recibir la marca requiere lealtad total a Satanás mismo. Al igual que la blasfemia contra el Espíritu Santo, endurece el corazón humano mucho más allá del punto de retorno. Leí en el capítulo 16 de Apocalipsis que incluso cuando Dios derrama sus aterradores juicios sobre la tierra, las personas con la marca se niegan a arrepentirse. Sufren, pero simplemente maldicen a Dios. Su destino está completamente sellado. Los verdaderos cristianos nunca recibirán la marca, incluso si eso significa perder sus trabajos o enfrentar el hambre. Creo que la verdadera iglesia será arrebatada en el rapto antes de que se introduzca este terrible sistema. Pero si rechazas a Jesús hoy y te quedas atrás, enfrentarás esta misma decisión. Tendrás que elegir entre sufrir por Cristo o tomar la marca y perderte para siempre. No esperes a ese terrible momento para decidir. Elige a Jesucristo ahora mismo, mientras aún puedas. Déjame explicarte la quinta puerta a la destrucción. Es el pecado intencional y sin arrepentimiento. Esto sucede cuando sabes exactamente qué es lo correcto, pero eliges deliberadamente seguir haciendo lo incorrecto de todos modos. Leí el capítulo 10 de Hebreos. Dice que si seguimos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solo hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Yo solía pensar que esto significaba que si cometía el mismo error 2 veces, iba automáticamente al infierno. No lo sabía en ese momento, pero hay una diferencia enorme entre luchar con un pecado y vivir activamente en un pecado. Un verdadero creyente lucha con su pecado, lo odia, lucha contra él, se arrepiente y pide ayuda. Pero un pecador endurecido ama su pecado, se niega a arrepentirse, no le importan las consecuencias. La Biblia dice que continuar en el pecado sin arrepentimiento es como escupir directamente en la cruz de Jesús. Es pisotear la sangre del Hijo de Dios. He sentido el peligro extremo de esto en mi propia vida. Solía tener la mala costumbre de mentir para proteger mi propio orgullo. Cada vez que mentía, sentía que el Espíritu Santo redarguía mi pecho. Sentía una gran culpa. Pero a veces simplemente ignoraba esa fuerte convicción. Me decía a mí mismo que me arrepentiría más tarde, cuando fuera más conveniente. Honestamente, me di cuenta de que estaba jugando a un juego muy peligroso. Si ignoras la voz de Dios por mucho tiempo, se vuelve mucho más silenciosa. Tu corazón comienza a endurecerse. Dejas de sentirte culpable, dejas de preocuparte por completo. Mira la historia del faraón en el libro de Éxodo. Dios envió a Moisés a advertir al faraón una y otra vez. Dios envió plagas, pero el faraón endureció su corazón cada vez. Siguió rechazando a Dios hasta que finalmente Dios endureció el corazón del faraón de forma permanente. Dios dejó de hablarle. O mira la historia de Esaú. Vendió su primogenitura por un solo plato de comida. Más tarde, cuando quiso la bendición, no encontró absolutamente ninguna oportunidad para arrepentirse, aunque lo rogó con lágrimas en los ojos. Quería el perdón, pero era demasiado tarde. Si estás viviendo en un pecado intencional en este momento y sabes que lo que estás haciendo está mal, debes detenerte. Si todavía sientes la convicción de Dios,
Todavía hay esperanza para ti. Regresa hoy, antes de que esa convicción abandone tu corazón para siempre. Ahora debo compartir el sexto y último pecado. Este es increíblemente común y casi me manda al infierno. ¿Qué pasaría si te dijera que guardar rencor contra alguien podría bloquear tu propia salvación? Jesús dijo en Mateo capítulo 6 que si no perdonas a otras personas cuando pecan contra ti, tu Padre Celestial no perdonará tus pecados. Deja que esa verdad se hunda en tu mente. No es una sugerencia amable, es una advertencia directa y aterradora. Si te niegas a perdonar a los demás, Dios se negará a perdonarte a ti. Y sin el perdón de Dios, estás separado permanentemente de Él. Pasé 10 largos años de mi vida odiando a mi propio hermano. Me estafó con una gran suma de dinero de la herencia de nuestro padre. Me sentí completamente justificado en mi profunda ira. Le conté a todos en el pueblo lo que me hizo. La gente estaba de acuerdo conmigo. Dije que perdonaría a cualquier otra persona en el mundo, pero que nunca lo perdonaría a él. Iba a la iglesia todos los domingos con el corazón lleno de un veneno oscuro y amargo. Luego leí la parábola que contó Jesús en el capítulo 18 de Mateo. Un rey le perdonó a su siervo una deuda masiva de millones de dólares. Pero ese mismo siervo salió y ahorcó a un hombre que le debía solo unos pocos dólares. Cuando el rey se enteró, se puso absolutamente furioso. Arrojó al siervo malvado a una prisión oscura para ser torturado. Jesús dijo que así es exactamente como el Padre Celestial nos tratará a nosotros si no perdonamos a nuestros hermanos y hermanas de corazón. Me di cuenta en ese instante de que yo era ese siervo malvado. Le estaba pidiendo a Dios que perdonara la montaña gigante de mis propios pecados, mientras yo exigía una justicia brutal y estricta para el pequeño guijarro del pecado de mi hermano. Me di cuenta de que mi falta de perdón me mantenía encerrado dentro de una prisión espiritual. Estaba haciendo que mis oraciones fueran completamente inútiles. Estaba poniendo mi alma eterna en extremo peligro. Supe que tenía que tomar una decisión. Podía conservar mi ira o podía conservar mi alma. Llamé a mi hermano por teléfono esa misma noche. Saqué las pesadas palabras de mi boca a la fuerza. Le dije que lo perdonaba por completo por el dinero. No fue un sentimiento cálido y agradable. Fue una decisión muy difícil. Pero en el momento exacto en que lo hice, la pesada cadena cayó de mi cuello. ¿A quién te niegas a perdonar hoy? ¿Vale tu ira la pena arder en el infierno? ¿Vale la ofensa de esa persona la pena de perder tu alma eterna? Deja ir el rencor y entrégaselo a Dios antes de que te destruya permanentemente. Te he hablado de los 6 pecados imperdonables. Puede que sientas mucho miedo en este momento. Puede que te preguntes si ya has ido demasiado lejos y has cruzado la línea. Escucha atentamente mi voz. Si sientes que la convicción tira de tu pecho en este momento, ese es el Espíritu Santo. Eso significa que Dios no se ha rendido contigo. Eso significa que todavía hay esperanza y que la puerta de la misericordia sigue abierta de par en par. Pero no debes asumir que te queda más tiempo. No puedes jugar juegos con la paciencia de Dios. Un día, su paciencia se agotará por completo. La puerta se cerrará. Estarás frente a Él y no habrá absolutamente segundas oportunidades. La elección es tuya hoy. Aléjate de tu pecado mientras aún hay tiempo. Rinde tu vida a Jesús en este momento. Por favor, ora esto conmigo. Di: Padre, sé que he pecado contra ti. Me arrepiento de mis pecados ahora mismo. Creo que Jesús murió por mí. Rindo mi vida a ti por completo. Lléname de tu Espíritu Santo. Si oraste esa oración con sinceridad, Dios te escucha. No te limites a decir las palabras, debes vivirlas. Asegúrate de que tu respuesta sea sí a Cristo. Por favor, dale me gusta a este vídeo, deja un comentario abajo para decirme que estás escuchando y suscríbete a este canal para que podamos mantenernos preparados juntos. Jesús viene pronto. Que Dios te bendiga. Te veré la próxima vez.